Vamos a tomar nuestra Biblia en nuestras manos y vamos a alzarla y todos juntos vamos a confesar con denuedo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Vamos de vuelta, queridos hermanos, al Evangelio según San Mateo en el capítulo número 13. Hace ya un número de semanas que pasamos un tiempo en la parábola del sembrador. Ustedes recordarán, una sola semilla, un solo sembrador, pero 4 clases distintas de terreno. Y por supuesto, 4 clases distintas de resultados. Y solo uno de ellos que daba fruto al 100%. Muy interesante la parábola. Hoy vamos a avanzar, vamos a continuar a la siguiente, a la parábola del trigo y la cizaña. Pero antes de hablar del trigo y la cizaña, voy a mencionarles a un señor que se llamó Menes y que vivió en el siglo III, por allá por el año 248 de esta era, después de Cristo. Este era un señor persa. Era un señor que creó una doctrina. En realidad creó un culto donde mezclaba el gnosticismo, ponía a Jesús al lado de Buda, una cosa bastante confusa en el sentido de lo gnóstico. Pero creó una doctrina que la verdad es que dura hasta el día de hoy, que se llama maniqueísmo. Maniqueísmo, ustedes lo han oído esa palabra, seguramente que la han oído muchas veces. El maniqueísmo es el concepto que habla de que existe el bien y el mal, lo negro y lo blanco, pero nada más. O todo negro o todo blanco, o todo bueno o todo malo. Y en ese sentido, la iglesia ha adoptado esa idea maniqueísta en muchísimas oportunidades. En algunas oportunidades es correcto. Debemos ver las cosas como pertenecen al reino o pertenecen al mundo. O si quieren lo pongo más fuerte, pertenecen a Dios o pertenecen al diablo. Como decíamos el otro día de ese libro que espero que todos tengan la oportunidad de leer, que es fabuloso, El Gran Divorcio, de ese escritor inglés excelente que se llamó C.S. Lewis. Y él en El Gran Divorcio decía: no hay nada que tenga que ver el cielo con la tierra, están divorciados. Y decía él: cuando lleguemos al cielo no podemos llevar ni el más mínimo souvenir de la tierra, porque allá no va a ser apreciado. Me gusta tanto esa expresión. Entonces, en ciertos sentidos, sí podemos nosotros ser radicales y decir esto es negro o esto es blanco. Pero no podemos permitir que el maniqueísmo entre completamente en todas las esferas de nuestra vida, porque no es verdad. Cualquier persona que cumple cierta edad en Cristo o cierta edad cronológica va dándose cuenta que además del blanco y del negro existe una gran variedad de grises y que esos grises no necesariamente son malos. Quería hacer esta introducción para luego entrar a la parábola en sí, que dice de esta manera. Estoy en el capítulo 13 de Mateo y estoy en el verso 24. A diferencia de la parábola del sembrador que encontrábamos en Mateo, que la encontrábamos en Marcos, que la encontrábamos en Lucas, en este caso particular solo está en Mateo, solo la encontramos en este evangelio. Así que este es el registro que tenemos en la Biblia. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es una parábola bastante corta, como ustedes ven, pero es sumamente profunda y significativa. Dice con claridad que el Señor plantó buen fruto en su campo, o buena semilla en su campo. ¿Quién es el Señor en la parábola? Es obvio que es el Señor Jesucristo. Plantó buena semilla en su campo. Es evidente que el Señor, dice la palabra, nosotros no lo amamos de primero, Él nos amó a nosotros. Él tuvo misericordia de buscarnos, Él tuvo la misericordia de salvarnos y Él nos sembró en su campo. ¿Se recuerdan de aquel otro pasaje maravilloso del buen samaritano? Dice, lo llevó al hospedaje. ¿Se recuerdan ustedes de ese pasaje maravilloso? Entonces Dios, el Señor Jesucristo, planta esa buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres duermen, dice, llega el enemigo y planta otro tipo de semilla, parecida, por cierto. Yo estaba con los líderes el día lunes o viernes o lunes, ya no me acuerdo, por la noche, el lunes sí, y les decía que el trigo es una germinia, pero la cizaña también. El trigo produce harina y por supuesto todos sabemos que desde tiempos inmemoriales el ser humano ha producido pan de la harina del trigo. Bueno, la cizaña también produce harina, pero la harina de la cizaña es venenosa. No solo es veneno la harina de la cizaña, sino que envenena y contamina todo aquello con lo que entra en contacto. O sea, miren qué profunda la parábola. Parece sencillo, pero miren ustedes qué profundidad. Va entonces, dice el Señor, lo que aquí pasó, dice, mientras los hombres dormían, es que el enemigo vino y plantó en el campo esa semilla. Hay dos tipos de interpretación. Hay quienes hablan del mundo. El mundo entero es ese campo donde hay buena y mala semilla. Hay otros que piensan, está hablando del campo del Señor, está hablando de la iglesia. Es irrelevante. Cualquiera de ambas interpretaciones da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que al mismo tiempo que está la buena semilla que produce buen fruto, hablando del trigo, al mismo tiempo hay otra semilla mala que produce cizaña y que están juntas. Hay otro hecho curioso. Cuando crece la cizaña con el trigo, las plantas se mezclan. Entonces es muy difícil arrancar una sin dejar de arrancar la otra. Cuando le he preguntado al Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? El Señor sabe perfectamente que existe el riesgo de arrancar una y arrancar la otra por accidente. Entonces dice, no. Y este es el fondo del mensaje. Esto es lo verdaderamente importante. Dice el Señor, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla y recoged el trigo en mi granero. Quiere decir que el Señor deja intencionalmente que crezca la cizaña junto con el trigo. Hay un propósito en ello y el Señor va a esperar hasta el momento de la siega. Tenemos múltiples referencias a esto y las referencias no son nada agradables. Ustedes lo han leído. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, apartaos, hacedores de maldad, porque no os conocí. Es una cosa, es decir, esa gente trabajó para Dios, vio los milagros, echó fuera los demonios, pero no era parte del trigo, era parte de la cizaña. Hay muchos pasajes de ese tipo y esto se podría prestar
a una prédica negativa o una prédica llena de prejuicios e incluso de juicio, donde unas personas pudieran decir, entonces yo ya estoy pensando, fulanito no es trigo, fulanito es cizaña. Y algunos, por supuesto, siempre los hay, van a ir a decírselos, sobre todo si se trata de su suegra o de alguien así. Pero no se trata de eso mi prédica, ¿está bien? Mi prédica, miren lo que yo digo y repito siempre, yo creo que hay que ser radical, blanco y negro, hay que ser verdaderamente exigente, pero de aquí para adentro, del corazón para adentro. Del corazón para afuera debemos tener misericordia, debemos tener compasión, debemos no tener juicio y debemos nosotros de aprender a perdonar y a no juzgar y sobre todo a mantener la boca cerrada. Es re fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no es cierto? Es re fácil no ver la viga en el ojo propio. Entonces, si vamos a ser rígidos y vamos a ser radicales, que sea del corazón para adentro, con nosotros mismos, pero no del corazón para afuera. Del corazón para afuera tenemos que ser misericordiosos y tenemos que ser compasivos y tenemos que tener el amor de Dios. Regreso al tema. ¿Por qué puede querer el Señor que crezca el trigo con la cizaña? Porque pudiese ser que el Señor hubiera querido usar otro tipo de ejemplo y no hubiera usado el trigo y la cizaña que se entremezclan, sino que hubiera podido usar otro ejemplo y entonces hubiera dicho, sí, hay que ir y arrancarlos. ¿Por qué será que el Señor pretende dejar ambos? A mí se me ocurren dos razones. La primera, la paciencia. El Señor es tan paciente y ama tanto al ser humano que incluso retrasa las cosas con tal de dar oportunidad a que más vengan al arrepentimiento. Es un ejemplo bíblico. El segundo, y este es mucho más natural, y yo lo comentaba el día lunes, cuando nosotros vivimos en un medio donde notamos lo que nos disgusta, donde vemos lo que es evidentemente anticristiano, cuando miramos actitudes que no son bíblicas, cuando miramos actitudes que son abiertamente antibíblicas, aprendemos. No estoy hablando de juzgar, sino que estoy hablando de aprender. Tuvimos nosotros la oportunidad de tener un huésped en mi casa, junto con mis hijos, de la edad de mis hijos. Y tenía una viveza. Viveza es una palabra para decir casi maldad. Han visto que la gente se cree muy viva. Dice, me pasé el semáforo, qué vivo soy, me quedé con el vuelto, qué vivo soy, le engañé, qué vivo soy, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo le llamo la viveza. Hay mucha viveza guatemalteca. Creen que son muy vivos, creen que la ley no tiene ningún efecto. Ahora, en este tiempo, estamos dándonos cuenta que todos esos vivos no eran tan vivos, ¿verdad? Lo cual es bueno. Ojalá los dejen allá a la sombra forever. Sí, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, por cierto, que no está pasando aquí, está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Un hermano amigo que se llama Omar Daldi, hace unos 2, 3, 4 días, me mandó ¿cómo le llamarán? Un YouTube, un clip, así, un clip de video. Me mandó de Cindy Jacobs. Y está Cindy profetizando, pero con fuego. Y profetiza y se van a ver los corruptos y los van a exhibir en la televisión y se los van a llevar a la cárcel y si no se arrepienten va a venir el juicio y luego después y no me pone la fecha, yo no sabía, después me explicó que fue hace más de un año y después me pone unos clips de la prensa de Argentina donde se los están llevando tal y como fue profetizado. Eso va a pasar por todas partes del mundo, por cierto, ¿verdad? Pero regresemos a lo que nos interesa. ¿Por qué el Señor deja el trigo junto con la cizaña? Porque el Señor deja que la cizaña, en este caso, tenga tiempo para el arrepentimiento, por un lado. Por el otro lado, espera que la masa, que es la iglesia, sea una levadura para leudar al mundo, para afectar al mundo, para transformar al mundo. Se esperaría que el testimonio
del trigo venga y convenza, no es una buena palabra, convenza de pecado como el Espíritu Santo, a la cizaña. Pero el otro tema es que el mal o la maldad, la corrupción, etcétera, va a hacer evidente delante de nosotros la actitud o la conducta incorrecta. Porque lo que a nosotros nos pasa en muchos casos, y yo lo he dicho, ya lo digo tan a menudo que ya me da vergüenza decirlo tanto, es que nosotros tenemos los números, los porcentajes de creyentes entre el porcentaje más alto del mundo, pero no se nota en nuestro país. No vivimos, si tenemos el mayor número de creyentes, deberíamos tener la mejor economía y deberíamos tener la mejor seguridad y deberíamos tener la menor corrupción y deberíamos tener la menor inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se nota. ¿Por qué no se nota? Porque todavía nosotros no logramos tener ese cambio interno de valores y de principios que generan una conducta diferente. Si piensan en el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús. Y eso es lo que cada uno necesitaríamos de demostrar, enseñar. Si nosotros vivimos con la cizaña, entonces observamos cómo actúa la cizaña y deberíamos nosotros tener plena conciencia que eso no es lo que Dios espera de nosotros. Por supuesto que habría que preguntarse en qué lado estamos. Esa sería una buena parte de la reflexión. Otra vez, no en qué lado está mi vecino, en qué lado estoy yo. ¿Me entiende? ¿Dónde estoy? ¿Estoy siendo realmente lo que Dios espera de mí? Y luego, el hecho de que Dios espere hasta el final es esa paciencia divina, pero también es una sentencia. Va a haber un final y va a haber unos segadores que son los ángeles y va a haber un día en el cual se separe al trigo de la cizaña. La cizaña va al fuego, eso ya lo leímos del fuego eterno, del lago de fuego, pero el trigo va directamente al granero del Señor. Es una parábola sencilla, si quieren ustedes, pero me parece que es muy profunda. Me parece a mí que nosotros debiéramos poner atención a este tema de la cizaña. A mí me conmueve, me duele, me preocupa, a ver qué palabras más uso, que muchísimas veces tratamos con creyentes. Por eso hablé del maniqueísmo, por eso hablé de blanco o negro, porque cuando las personas venimos a la iglesia, creemos que todos son santos. Cuando yo recibo a Cristo, cuando soy bautizado en agua, cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo, yo estoy en aquel primer amor, yo creo que todos los demás son iguales. Y entonces sufrimos muchísimas decepciones. Yo he estado aquí 30 años, ustedes no tienen idea de todo lo que yo he visto. Yo he visto desde personas, a ver, estoy pensando en una joven que lloraba y lloraba y lloraba diciendo: yo creí que fulano, el marido, era creyente. Sí, ella lo creyó, todos nosotros lo creímos. La verdad, su actitud tenía cero de creyente, cero. Pero había pasado ahí sentado, todos nosotros creíamos que era creyente. Hemos vivido un sinnúmero de esas decepciones, de esas desilusiones. A veces, por supuesto, son calumnias o son injurias o son ataques del diablo. También tenemos que verlo. A veces hay personas que sufren muchísimo, incluso en su reputación, pero es un ataque del diablo. Pero hay otras personas que nos decepcionan, que nos desilusionan. Una vez un pastor me encontró en el aeropuerto, aquí en la Aurora, y nos saludamos y me dijo: ¿no vinieron a traerte? Y dije: pues tienen que venir, pero no han venido. Yo te llevo. Bueno, dije, me subí a su carro y me llevó a la casa. Y entonces me dice: ay, por aquí vive un miembro de mi iglesia, fulano de tal. Ah, sí, le dije, ese ministro pícaro que se robó tal cosa y se lo llevaron a la cárcel. Y entonces me dice: no, ahora no es pícaro, vieras que es un amor de gente, cada domingo levanta las manos. Decirle que digo yo que devuelva el dinero, le dije.
Porque qué topado que ahora levante las manos. ¿Y la plata? ¿Sí o no? O saqueo no es el ejemplo. Entonces, tenemos muchísimos. Miren, yo podría decirle tantas cosas, pero honestamente ni es mi interés ni juzgar, no es mi interés. Pero hemos sufrido tantas desilusiones. Yo me imagino que todos pueden identificar alguna de ellas. Y las recibimos porque creíamos que eran creyentes. Creíamos que eran trigo. Y la verdad es que eran cizaña. Esa es la verdad. Entonces, por supuesto, voy de nuevo, no se trata de que yo juzgue quién es la cizaña, ni se trata de que yo esté juzgando para afuera, sino que juzgue para adentro. De lo que se trata es de que yo juzgue mis acciones, de que yo juzgue mi conducta y de que yo actúe conforme a la palabra de Dios. Y si tengo de qué arrepentirme, de eso se trata justo la parábola. ¿Por qué da tiempo? ¿Por qué da tiempo? Porque el Señor retrasa el tiempo con el objetivo de que muchas más personas vengan al arrepentimiento. Esta parábola es una parábola, vuelvo a insistir, corta en su extensión, pero profunda en su significado. Yo les rogaría que pudieran ustedes en su tiempo de oración, en su tiempo devocional, leerla una y otra vez para que podamos cada vez más extraer lo que el Señor quiere hablarnos con respecto a su misericordia, pero con respecto también a esta verdad. Dios no llama inocente al culpable, pero tampoco llama culpable al inocente.